hubiera sido el mundo sin vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró en él. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró a él. Buenas tardes, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Entraremos en la oración para que Dios nos vaya dirigiendo en este tema tan especial. Inclinemos nuestros rostros, mis amados hermanos, para que Dios sea el que hable y yo solamente sea su instrumento. Padre Celestial, Padre Santo, le damos gracias, Señor. En este día, Señor, sea usted con nosotros, Padre bendito. Cuídenos y protéjanos. Mire, Padre Santísimo, nos ponemos en sus manos para que sea usted, Señor, el que nos vaya guiando, Señor, por el buen camino. Le pido por esta su iglesia, Señor, que nos llene de comprensión y entendimiento del cielo, para que nosotros podamos transformar nuestras vidas en el carácter y en la misericordia que nuestro amado Señor Cristo Jesús ofreció sobre la humanidad, Señor, para la salvación de cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, por ser sumamente bueno, por ser sumamente santo, Señor. Le damos gracias en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús, que envíe a su Santo Espíritu para que sea el que nos guíe. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Amén. Mis amados hermanos, dice en Primera de Pedro, capítulo 13,
Por tanto, ceñíos vuestro lomo de vuestro entendimiento. Ser sobrios y esperar por completo a la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen con los deseos que antes tenías estando en la ignorancia, sino como aquel que llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Mis amados hermanos, nuestro amado Señor Cristo Jesús nos invita a nosotros a ceñir los lomos de vuestro entendimiento para que nosotros lleguemos a la comprensión y al entendimiento, y de esa manera que influya en nuestra vida para nosotros poder llegar a ser santos como Él es santo, Él que nos llamó del pecado a la santidad. Si Él dice en su palabra que nosotros podemos llegar a ser santos como Él, es porque nosotros debemos creerlo. Aquí no vas a implementar tu fuerza, porque la fuerza humana es débil. Nosotros necesitamos la fuerza, la única fuerza que hay en Cristo Jesús, para nosotros poder luchar y seguir hacia adelante. Vamos a estudiar un título de Cristo Jesús. Y es necesario que nosotros, al estudiar este tema acerca de uno de los títulos que tiene Cristo Jesús, para que nosotros podamos comprender cada nombre que tiene Cristo Jesús, como Emmanuel, Dios con nosotros, como Jesús o Yahshua, Dios salva, etcétera, etcétera, tiene un significado. Todo lo que Dios ha mostrado desde la antigüedad, en el tiempo de Moisés, viene siendo para que nosotros estemos estudiando y preparándonos y poder entender y poder comprender cómo es el misterio que Dios nos quiere revelar a cada uno de nosotros por medio de figuras, por medio de leyes, por medio de oficios sacerdotales que se hacían. En el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Nosotros hemos estudiado en las Sagradas Escrituras que siempre Dios se ha dispuesto a buscar lo que se ha perdido. ¿Desde dónde? Desde la caída de Adán y Eva. Leamos en Génesis, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 3, encontramos la caída de el hombre. El canto que ahorita nosotros escuchamos, que triste fue cuando la humanidad cayó en el pecado, cuando nos separamos de nuestro Dios. Qué hermoso hubiera sido el mundo si el hombre o la mujer no hubiesen caído en el engaño satánico. Qué hermoso hubiera haber sido. Hubiésemos nacido en un mundo lleno sin llanto, tristeza, dolor, ni pecado. Dice, pero la serpiente era astuta, capítulo 1, versículo 1, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no mueras.
Entonces la serpiente dijo a la mujer, que no van a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y agradable a los ojos o a la vista, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, reconocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios. Dice Cristo Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿Cuándo se perdió? Cuando cayeron en las garras satánicas. Adán y Eva se perdieron. Pero dice que la voz de Dios se escuchó en el huerto, que se paseaba por el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Se está cumpliendo lo que Cristo Jesús dice en Lucas. Jesús viene a este mundo a buscar lo que se ha perdido. ¿Dónde estás tú? Desde el principio, Cristo Jesús está buscando al hombre. Y dice claramente la Escritura, cuando escucharon la voz de Dios, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mis amados hermanos, dice que nosotros al aprender podemos llegar a ser santos o podemos llegar a ser inmundos. Tú decides, yo decido. Tú decides qué quieres ser. Si ser hijo de Dios o ser hijo del diablo. Dice la palabra del Señor cuando fue a buscar a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán se escondió. Adán le dice a Dios, estamos desnudos, nos dio vergüenza. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Aquí está la palabra enseñar. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y dice, y sabía claramente Dios que la consecuencia de que Adán sabía que estaba desnudo es únicamente y específicamente porque pecaron. Las personas que no quieren ir a la iglesia, las personas que no quieren escuchar el mensaje, es porque llevan un pecado oculto, es porque traen un pecado oculto. La pornografía la tienen oculta. Revistas pornográficas debajo de los colchones como en los años 90. El maquillaje, las mujeres, la vanidad, las joyas, los aretes, las alhajas. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, eso en vez de acercarnos a Dios, nos aleja más de Dios. Porque el mundo es un imán. Y mientras tú sigas practicando las cosas del mundo, el mundo te está jalando. Es una corriente fuerte espiritualmente hablando. Nosotros tenemos que dejar el mundo y someternos a Dios. Porque Cristo Jesús hasta el día de hoy está buscando lo que se ha perdido.
Pero aquí la interesante, el título que nosotros debemos analizar es el Hijo del Hombre, un título que únicamente le corresponde a Jesús. Es un título que a él le corresponde, el Hijo del Hombre. ¿Y qué significa el Hijo del Hombre? Tiene un gran significado, sí, Dios encarnado, Dios hecho carne, Dios hecho semejante a nosotros, con las debilidades nuestras, bajo la ley del pecado, pero sin cometer pecado. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13 al 16, Juan el apóstol, al ver las primeras revelaciones, antes de escribirlas, en la gran visión que él tiene, mira 7 candeleros de oro, y que se andaba paseando uno semejante al Hijo del Hombre sobre los candeleros, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, uno semejante al Hijo del Hombre. Nuevamente encontramos el título. Dice Daniel capítulo 7. Acuérdense que el libro de Daniel está en el Antiguo Testamento. El libro de Daniel capítulo 7 dice 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, dice Daniel, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Encontramos el título de Jesús, Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando Cristo Jesús, con los rabinos, mis amados hermanos, decía, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Cada vez que Cristo Jesús decía el Hijo del Hombre, los rabinos claramente lo asemejaban a lo que Daniel había visto en la visión. Uno como Hijo de Hombre. Cristo les estaba diciendo a los rabinos, lo que Daniel miraba en la visión, me miraba a mí. Lo que Daniel escuchaba en la visión, me escuchaba a mí. Lo que Daniel describía en la visión, me estaba describiendo a mí. De igualmente para nosotros, lo que miró Juan el apóstol en la isla de Pasmo para poder escribir el libro de Apocalipsis, cuando Juan decía, uno como Hijo de Hombre se pasea entre los candelabros, claramente nosotros debemos saber que es Cristo Jesús. ¿Tiene esto algo que ver? ¿Tiene algún significado más allá de eso? Claro que tiene un significado más allá de lo que estamos aprendiendo. Hebreos capítulo 7. Mas sin embargo, dice en el versículo 28, hablando de los sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes ministraban en el tabernáculo, en el templo de Jehová. Administraban. Todos los días tenían que encender la ofrenda, el holocausto. Todos los días tenían, para poder entrar en el lugar santo, para echar aceite a las lámparas, para echarle al altar del incienso, echarle más incienso, que no se apagase, tenían que lavarse las manos, tenían que lavarse los pies, para poder entrar limpios al lugar santo. En el lugar santo no podían entrar sucios, porque si entraban sucios, les caía
el juicio de la ley. Todos estos sacerdotes que ministraban y trabajaban en el tabernáculo del Señor tenían un cierto tiempo de ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque después envejecían y ya no tenían fuerzas para seguir oficiando. Pero dice el libro de Hebreos capítulo 7, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, mucho mejor que el que se le confió a Moisés, mucho mejor del que se le confió a los sacerdotes. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, desde Aarón, Eleazar, Navaya, Abiú, que murieron. Después de todos esos sacerdotes, Zacarías, después en el tiempo de Cristo Jesús encontramos a Zacarías, padre de Juan el Bautista. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, porque se hacían viejos y morían y no podían seguir ministrando en el templo de Dios. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable. ¿Quién es este? Cuando se habla de se está hablando del Hijo del Hombre. 28, capítulo 28, Hebreos 7, capítulo 28 dice de esta manera: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. La misma ley dice que para poder ser sacerdote tiene que ser humano, hombre, tiene que ser de carne. Cristo Jesús en el cielo no podía ser sumo sacerdote, porque Él era Dios. Él tenía que venir a este mundo a encarnarse en el vientre de María para poder obtener un cuerpo físico y así morir, sangrar. Y a pesar de todo eso, así poder ministrar como sacerdote en el templo que está en el cielo, no en el templo que está en la tierra, en el templo que está en el cielo. Mas Hijo de Hombre, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, uno que es santo, uno que es inocente, uno que es sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día. ¿Qué necesidad tenían los sacerdotes en la tierra? Comer. ¿Qué más? Ir a hacer sus necesidades al baño. ¿Qué más? Bañarse. ¿Qué más? Lavarse las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. ¿Qué más hacían? Asearse, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas los sacerdotes tenían que hacer. Mas, sin embargo, al referirse de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, si ustedes ven que la pantalla se va y se viene, mis amados hermanos, es porque el enemigo está trabajando para que nosotros no sigamos entendiendo este tema. Es necesario nosotros comprender este tema. Les voy a decir por qué. Porque de la manera que nosotros entendamos el tema, de la manera que nosotros entendamos y comprendamos el tema, vamos a entender y vamos a comprender el por qué
La iglesia adventista no tiene sacerdotes terrenales, hablando terrenales. No tiene presbiterianos, no tiene cardenales, no tiene sacerdotes, curas, no tiene papas, no tiene personas que oficien sacerdotalmente al pueblo de Dios. Y eso es lo que el enemigo está luchando. Si nosotros no entendemos este tema, mis amados hermanos, vamos a ser engañados. Si nosotros debemos entender este tema, si nosotros no entendemos este tema, tarde o que temprano regresaremos a la iglesia romana, a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos entendido el misterio que hay detrás del sacerdocio que se hacía en el tabernáculo terrenal. Escuchen que yo no estoy cambiando nada, únicamente estamos tomando las Sagradas Escrituras para que las Sagradas Escrituras vayan hablando por sí solas. Dice dice Hebreos 7, capítulo 28, la ley exigía que el sacerdote debería ser un hombre, no debería ser Dios. La misma ley dice, tiene que ser un hombre que interceda. Por esa razón, Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Mas cuando permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día de qué, de comer, de tomar agua, de ir al baño, o no tiene necesidad de ofrecer sacrificio para la limpieza de su pecado. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a explicar, mis amados hermanos. Todos los sacerdotes, en primer lugar, para poder entrar en el lugar santo, tenían que lavarse los pies y las manos. Pero antes de poder entrar en el lugar santo, tenían que ofrecer un sacrificio por sus pecados. El sacerdote era el primero que pedía perdón antes. El sacerdote tenía que estar limpio antes. El sacerdote tenía que estar purificado y consagrado antes que oficiar como sacerdote en el lugar, en el tabernáculo terrenal. Él tenía que matar un cordero por sus pecados. Cuando él era limpio espiritualmente por medio de la sangre del cordero, ahora estaba limpio, consagrado, purificado. Ahora podía interceder por el pueblo de Dios. Mas, sin embargo, si no estuviese limpio ni purificado, no podía interceder. ¿Por qué? Porque él iba a estar en pecado. Por eso el libro de Hebreos dice que los sacerdotes diariamente tenían que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Quién? Cristo Jesús. Está hablando de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, o de nuestro sacerdote, que es Cristo Jesús. Se ofreció a sí mismo
una vez y para siempre. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, por la cual la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Allí encontramos nuevamente la palabra Hijo, el Hijo del hombre. Por eso nosotros vemos en el libro de Daniel, en la visión que tiene Daniel, acerca que uno como hijo de hombre. Pero yo no entiendo, hermano Tadeo, si en el libro de Daniel Cristo Jesús todavía estaba en el cielo, todavía no había venido a la tierra. ¿Cómo es que Daniel dice, miré uno como hijo de hombre que iba en una nube hasta el anciano de días? Déjenme les digo una cosa, mis amados hermanos. Cristo Jesús, para poder ser hijo de hombre, primeramente tiene que ser encarnado. Cristo, para poder ser llamado hijo de hombre, tenía que nacer de una mujer, como nosotros. Cristo Jesús, para poder ser llamado hijo de hombre, tenía que estar en la misma condición que los hombres estamos, que es en la ley del pecado. Pero más sin embargo, en el libro de Daniel, antes de que viniese Cristo, Daniel había mirado uno semejante al Hijo de Hombre. Era porque ya llevaba el título. Desde la caída de Adán y Eva, Cristo Jesús ya llevaba el título, aunque todavía no había nacido de una mujer. Él llevaba ese título. Aún como en este tiempo, todavía no ha existido la coronación de Cristo Jesús como rey. La coronación va a ser en la víspera antes de la venida a la tierra. Van a coronar a Cristo, se va a poner, va a dejar sus túnicas sacerdotales, se va a poner la túnica de rey y vendrá por su pueblo. Vendrá por su pueblo. Viene con el cetro y sentado en el trono de Dios. Mis amados hermanos, todo eso va a ser maravilloso. Vemos y comprendemos claramente que antes de que Cristo Jesús viniese a la tierra, Él ya llevaba el título de Hijo de Hombre. Y por eso Daniel lo miró en visión, semejante al Hijo de Hombre, porque Él sobre sus lomos, sobre su cabeza ya llevaba el título de ser llamado Hijo de Hombre. Así es que el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio de Cristo, de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec, porque Melquisedec vino siendo una figura de lo que Cristo iba a ser. Mis amados hermanos, Cristo Jesús, con el título, estaba diciendo que Él iba a ser nuestro sacerdote. Aunque todavía existían sacerdotes sobre Israel. Por eso el título es lo que te hace. Una persona que está estudiando para licenciado, todavía ni siquiera se recibe de licenciado. Y todavía ni siquiera le dan título de licenciado, ni ha hecho ni maestría ni doctorado. Pero por el simple hecho de que ya esté estudiando como licenciado, ya es considerado llamado licenciado. ¿Por qué? Porque está estudiando la carrera. Ahora, mi licenciado, ¿cómo le va la escuela? Oh, me va bien en la escuela, muchas gracias. Y así sucesivamente.
Una persona que está estudiando para enfermera, apenas está estudiando, pero ya es considerada llamada enfermera. Aunque todavía no haya terminado la carrera. De esa misma manera, Cristo Jesús ya es llamado Hijo de Hombre, aunque todavía no haya nacido como hombre. Porque cuando Dios habla, es porque Dios lo va a hacer. Cuando Dios le pone el título a Cristo Jesús como Hijo de Hombre, está diciendo, lo voy a enviar a la tierra. Satanás estaba esperando. ¿Cómo iban a hacer? ¿Quién es? En el libro de Isaías nosotros encontramos hablando acerca de Cristo Jesús. Un renuevo saldrá del linaje de Isaí. Un vástago saldrá. Un príncipe. Mis amados hermanos, Dios nos quiere enseñar a nosotros, a mostrar a nosotros que el título de Cristo Jesús es llamado Hijo de Hombre. Toda aquella persona que se otorgue ese título estará blasfemando con nuestro Dios. Juan capítulo 5 versículo 22-27 dice: porque el Padre a nadie juzga. Aquí hay otro parte del ministerio de Cristo Jesús. Cristo Jesús ahorita es nuestro sacerdote. Pero cuando termine su sacerdocio, ahora Cristo Jesús se pondrá túnicas de juez, sacerdote, abogado, y ahora viene con vestimentas de juez. Mis amados hermanos, nuestro Rey, nuestro amado Señor Cristo Jesús, comprendamos cada uno de los títulos que Él tiene sobre su cabeza. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo. Ahí encontramos la palabra Hijo, pero está refiriéndose al Hijo de Hombre, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo de Hombre. Dios no puede juzgar a los hombres. Quiero que ustedes entiendan. Si Dios nos juzga a nosotros, Dios, con su cuerpo espiritual, con su mente infinita, con su sabiduría, Dios no puede juzgarnos a nosotros. Porque nosotros estamos experimentando lo que es dolor, llanto, sufrimiento, enfermedad, dolor, muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros estamos experimentando en la carne. Sería injusto si Dios se pusiera a empezar a juzgar al mundo, pero no. Dice Cristo Jesús, no se equivoquen, Dios no va a juzgar al mundo. Todo el juicio se lo dio a el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, estando en nuestra naturaleza humana, Él experimentó lo que es sufrir, lo que es hambre, lo que es andar sin comer, lo que es andar sin tomar agua, lo que es caminar por el desierto, lo que es tener sin trabajo, lo que es etcétera, chismes, murmuraciones, críticas, experimentó de todo. Por eso es que Cristo Jesús, sabiendo lo que es dolor, enfermedad, llanto y muerte, Él tiene el poder y el derecho de juzgarnos. Porque Él sabe lo que se vive estar en la carne. Él sabe lo que se vive estar en este cuerpo. Que quieres dejar el alcohol, que quieres dejar el tabaco, que quieres dejar la pornografía, que quieres dejar de mirar o de hacer cosas que a Dios no le agradan.
y que no puedes, y que luchas, y que luchas, y que luchas, y que luchas, y que no puedes, no te preocupes. Cristo Jesús te entiende tu situación, pero Cristo Jesús te dice, aférrate a mí. Aférrate a mí para yo darte fuerzas y puedas pelear y puedas vencer. Cristo Jesús no te dice, no te preocupes, síguele ahí. No, mis amados hermanos. Cristo Jesús te está diciendo, no te agüites. Es la palabra que utilizamos los mexicanos. No se achicopale, no se entristezca. Yo conozco tus debilidades, yo conozco tus pecados. Ahora, aférrate a mí, que yo te voy a dar la fuerza. Porque en aquel día, muchos pastores, muchos ministros, muchas personas que han estado escuchando los mensajes que Dios ha estado dando por medio de este pedazo de barro, este pedazo de tierra con agua, instrumento de Dios. Muchas personas, dice él, en aquel día, ¿en qué día? En el día del juicio. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino únicamente los que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, en aquel día me van a decir, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre predicamos. En tu nombre hicimos obra misionera. En tu nombre tuve una carrera en la Universidad de Montemorelos. Salí con buenos grados. Salí con buenas calificaciones. Me gradué. Hice mi licenciatura. Hice mi doctorado. Hice mi maestría. En tu nombre, Señor. En tu nombre planté ¿cuántas? 9 iglesias. De las cuales una fracasó, pero las otras 8 por ahí andan, Señor. En tu nombre llené estadios. En tu nombre traje muchas personas al bautismo. En tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre sacamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Dice Cristo Jesús, yo le declararé a estos hijos de Satanás, luciferianos, pastores luciferianos, que están en el culto el sábado, pero están maquinando en sus pensamientos cosas que Lucifer, Satanás, les inspira para hacer daño a todos. No nomás pastores, estoy hablando de pastores porque es el rango, uno de los rangos más altos para poder enseñar a la iglesia. Un rango que ni siquiera yo poseo. Un nombre que ni siquiera yo obtengo. Yo solamente soy un siervo de Dios, es todo. Un común como ustedes. Un igual a ustedes. Que venció la pornografía, que venció el alcohol, el tabaco, que venció la marihuana, que venció, etcétera, etcétera. Tantas cosas que hay en esta tierra, en este mundo. Mis amados hermanos, yo quiero que ustedes entiendan y ustedes comprendan un poquito de lo que significa la palabra hijo de hombre. Hijo de hombre es Dios encarnado. Dios que vino a hacerse igual a ti y que puede llevarte a salvar de la situación en la cual tú estás sometido. En aquel día muchos me dirán, Señor, nosotros hicimos esto. Yo le declararé a estos hijos de Satanás, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad, hijos del diablo. No los conozco. ¿Por qué no los conocía? Si plantaban iglesias, si hacían en su casa matutina, vespertina,
y nochecina. Mis amados hermanos, ¿en qué fallaron? ¿En qué fallaron esas personas? Más bien, ¿en qué fallaremos? ¿O en qué fallamos para que Dios nos dijera, apártense de mí, hacedores de maldad? En que no pudimos comprender ni un poquito la palabra llamado Hijo de Hombre. La iglesia adventista se está dando la mano con sacerdotes católicos. No comprende ni un poquito la palabra llamado Hijo de Hombre. Porque si entendiesen la palabra llamado Hijo de Hombre, comprenderían que no hay sacerdote en la tierra en este tiempo. No hay sacerdote, porque toda aquella persona que se llame sacerdote en la tierra en este tiempo es un blasfemo. Se los digo. Cuando ustedes vayan a Montemorelos o en cualquier iglesia adventista, vean un sacerdote y que los pastores no dicen nada, es triste, mis amados hermanos. Están alcahueteando, que sigan pisoteando, usurpando el nombre de Cristo Jesús, Hijo de Hombre. Hebreos capítulo 4, versículos 5 y 16. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta que si tú has pecado, tienes uno. No dice tienes muchos sacerdotes en la tierra, no. Tienes uno, únicamente uno, un sacerdote. Grábenselo en la mente. Tienes un solo sumo sacerdote. El único que puede compadecer de nuestras debilidades. El único que sabe qué se siente no poder vencer la pornografía, qué se siente no poder vencer el alcohol ni el tabaco. El único que sabe qué se siente lo que es ser dolor. El único que sabe qué se siente sangrar, qué se siente llorar. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino tenemos a uno, Hijo de Hombre, sumo sacerdote, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos a Él. ¿Por qué los pastores adventistas están yendo al Vaticano? ¿Por qué los pastores adventistas están dando la mano con el Papa Francisco? Tantas boletines y revistas. Oh, hermano, eso es chisme. No es chisme, mis amados hermanos. No es chisme, porque si se están yendo los pastores a la cueva del lobo, el día de mañana las ovejas siguen a su pastor. Para donde vaya un pastor, para allá van las ovejas. Acerquémonos al único pastor, al único sacerdote. Acerquémonos con nuestras debilidades pidiéndole perdón de nuestros pecados. Que Él está en el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia del oportuno socorro. No es que yo me esté inventando las cosas. Escuchen lo que dice la hermana Elena de White, de la falta de comprensión, de la falta de poder entender lo que significa la palabra Hijo de Hombre. La unión de la naturaleza divina. Cuando Cristo, déjenme les digo una cosa, antes de iniciar. ¿Por qué lo estoy diciendo esto? Porque nosotros nomás debemos confesar nuestros pecados a Cristo Jesús. Pero le van a sacar el texto del paralítico. Y déjenme se lo platico
así rapidísimo lo que sucede con el paralítico. Cristo Jesús entra a una casa a predicar. Se llena la casa de una multitud. Al ver los amigos que estaba el paralítico, que el paralítico no lo podían meter por la puerta. Los amigos agarran al paralítico, hacen un boquete arriba del techo, lo bajan al paralítico por el techo. Cristo Jesús, al ver la fe que tenían los amigos del paralítico, le dice al hombre: tus pecados te son perdonados. Escuchen, tus pecados te son perdonados. Los fariseos dijeron: ¿quién es este? Si el único que puede perdonar los pecados es Dios. Y dijo Cristo Jesús, aquí viene su título, dijo Cristo Jesús, para que vean que el Hijo del Hombre, no está diciendo para que vean que los hombres, no. Él se está refiriendo al título que él tiene, que nadie más tiene, para que vean que el Hijo del Hombre también tiene potestad para perdonar pecados. Por favor, entendamos. Cuando dice Cristo Jesús, para que veas que el Hijo del Hombre tiene potestad o tiene derecho o tiene autoridad de perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, anda, toma tu lecho y vete. Mis amados hermanos, cuando Cristo Jesús dice para que vean que el Hijo del Hombre, no está diciendo para que vean que los hombres también pueden perdonarle los pecados a las personas, y de ahí se están tomando para decir que los sacerdotes católicos pueden perdonar los pecados a quien sea. No, mis amados hermanos, Cristo Jesús, antes que nada, primeramente toma su título. ¿Cuál es el título de Cristo Jesús? El título de Cristo Jesús es el Hijo de Hombre. Él es el título de él, no el título de nadie más. Toda aquella persona que está perdonando, se sienta para perdonarle los pecados a un hombre, está blasfemando. La hermana Elena de White, escuchen cómo nos lo enseña. La unión de la naturaleza divina con la humana es una de las verdades más preciosas, más misteriosas del plan de redención. De ella habla el apóstol Pablo cuando dice: sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Esta verdad ha sido para muchos una causa de duda, incredulidad. Cuando Cristo vino al mundo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, ahí están los dos títulos de Cristo Jesús. ¿Cuáles son los títulos de Cristo Jesús? Hijo de Dios y Hijo de Hombre. No fue comprendido por la gente de su tiempo, ni ahora tampoco, hermana Guay, ni ahora tampoco la gente no lo entiende. Sigue diciendo: Cristo se rebajó hasta revestirse de la naturaleza humana, al fin de alcanzar a la especie caída y elevarla. Pero la mente de los hombres habían sido oscurecidos. ¿Por qué? El pecado. Las personas que no entendemos acerca del título llamado Hijo de Hombre, es porque no nos deje el pecado. El hermano Tadeo aquí las va a terminar, ya va a empezar la novela. Aquí las va a terminar el hermano Tadeo, la dinámica. Aquí las va a terminar, hermano Tadeo, juegos sociales. Aquí las va a terminar, Tadeo, la kermés, el convivio, la cena de... No, hermano, por favor. Nosotros debemos entender estas palabras preciosas que hoy Dios nos está diciendo. No las vamos a tener para siempre. Nos van a perseguir por esto, a fin de alcanzar a la especie caída y elevarla. Pero la mente de los hombres habían sido oscurecidas porque el pecado abundaba en su corazón. Sus facultades estaban embotadas y sus percepciones enturbiadas, de manera que no podían discernir
su carácter divino debajo del manto de la humanidad. Esta falta de aprecio de su parte fue un obstáculo para la obra que Dios deseaba realizar por ellos. Y a fin de dar fuerza a las enseñanzas, se vio con frecuencia la necesidad de definir y defender su posición. Nuevamente se lo voy a leer. A fin de dar fuerza a sus enseñanzas, a fin de dar fuerzas a lo que él quería transmitir con su boca, con su manera de actuar, con su manera de vivir, se vio con la frecuencia, se vio obligado con la necesidad de definir, de defender su posición. ¿Cuál es la posición? Hijo de Dios, hijo de hombre. Una posición que hoy en nuestros días ha sido pisoteado. Especialmente la iglesia adventista del séptimo día lo ha pisoteado al darse la mano, concordando contratos, pastores con sacerdotes católicos. Hermanos, entendamos, abramos los ojos. Cuando usted vea a un pastor con un sacerdote católico, no le tengan confianza. Hermano Tadeo, pero ¿cómo nos lo vamos a alcanzar? Mis amados, dice el libro de Pedro, esas personas tienen cauterizada la mente. Yo tengo 6 hermanos, tengo 5 hermanas, católicos de hueso colorado. Cuando yo les hablo, yo noto que no pueden entender ni comprender lo que yo les estoy diciendo. Si ustedes están entendiendo lo que mis hermanos de carne y de sangre no entienden, denle gloria a Dios. Que ustedes tienen el privilegio de discernir, de comprender y entender lo que hoy se está enseñando. Denle gloria a Dios. Porque ni mi madre, ni mi padre, ninguno de mis hermanos puede entender ni discernir lo que se está hablando hoy. Me llaman traicionero porque dejé la iglesia católica. Para que a mí Dios me pudiese rescatar, tuve que pasar muchas cosas. Tuve que vivir una vida donde llegué al punto a la adoración a Satanás. Entrar en el mundo oscuro del satanismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tenía definido lo que yo quería hacer. Ahora que Dios nos ha abierto los ojos, nos ha abierto el entendimiento, comprendamos y entendamos lo que Dios nos está diciendo por medio de los escritos de la hermana White, refiriéndose a su carácter, su misterioso y divino. Trató de alcanzar su mente hacia los pensamientos que fuesen favorables al poder transformador de la verdad. Además, empleó las cosas de la naturaleza con las cuales estaban familiarizados. ¿Qué es lo que utilizó Cristo Jesús para poder alcanzar a la gente? A lo que se dedicaban a la agricultura. Y empezaba Cristo Jesús hablando metafóricamente de lo que ellos realizaban para que les pudiese comprender, les pudiese entrar las verdades bíblicas. Cristo Jesús es el único ser que ha pisado la tierra, que puede transformar las verdades bíblicas en parábolas, en enseñanzas prácticas y en entendibles para cualquier mente, ya sea sabio o ya sea una persona analfabeta. Sigue diciendo, el terreno del corazón quedó así, preparado para recibir la buena semilla. Hizo sentir a sus oyentes que sus intereses se identificaban con los suyos, que su corazón simpatizaba con ellos en sus goces y aflicciones. Al mismo tiempo vieron en él la manifestación de un poder
y una excelencia que superaban en mucho a los que poseían los rabinos más honrados de esa época. Las enseñanzas de Cristo Jesús caracterizaba por una sencillez, una dignidad, un poder hasta entonces desconocidos para ellos, y exclamaron involuntariamente: nunca ha hablado un hombre así nunca ha hablado hombre así como esta persona, como este hombre. Nunca. Para nosotros poder entender todo esto, mis amados hermanos, lo que yo les estoy tratando de decir, estudiemos el tabernáculo. Estudiémoslo. Para que no te pierdas. El tabernáculo tiene enseñanzas. Es el evangelio de hoy. Y será el evangelio de la redención. Y es el evangelio de la eternidad. El tabernáculo. Porque todo habla de Cristo Jesús. Cristo Jesús en la puerta. Cristo Jesús en el altar de bronce. Cristo Jesús en la fuente de agua. Cristo Jesús en la puerta del lugar santo. Cristo Jesús en el cordero. Cristo Jesús en el sacerdocio. Cristo Jesús en los panes sin levadura. Los panes de la proposición. Cristo Jesús en el candelabro de los 7 brazos. Cristo, o sea, todo es cristocéntrico. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor esté con ustedes. Y solamente para decirles que nosotros debiésemos tener una comprensión acerca de este tema llamado Hijo de Hombre. Dios los bendiga y que el Señor esté con ustedes y que siempre nuestro Dios los cuide y los proteja. Un saludo y nos vemos para la siguiente semana.